Hola, soy Vincenzo Cardarelli del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea en Sevilla. Colaboro con el Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla y quiero agradecer la invitación del Centro de Documentación Europeo para compartir con vosotros algunas reflexiones sobre una de las prioridades políticas principales junto con el Pacto Verde de la Comisión Europea liderada por Ursula von der Leyen. Es decir, la transformación digital de nuestra sociedad y nuestra economía. En febrero, la Comisión Europea ha publicado su estrategia en una comunicación titulada Modelar el futuro digital de Europa, junto con un libro blanco sobre inteligencia artificial y una estrategia sobre datos. Las iniciativas anunciadas por la Comisión Europea en estos documentos van a marcar la agenda digital europea durante los próximos 5 años. Y es importante porque en este periodo, año más, año menos, todo el mundo espera que se vaya a producir una nueva aceleración de la transformación digital de nuestras economías y de nuestra sociedad debido a la llegada a maturación de tecnologías cuya combinación tiene un potencial altamente disruptivo. Es verdad que Internet lleva con nosotros poco más de 20 años. Ya en aquel entonces había gente que decía que habría un antes y un después y que Internet lo cambiaría todo, y está claro que tenían toda la razón. Hoy, entre las 10 primeras compañías por capitalización bursátil en el mundo, 7 son gigantes de la tecnología digital cuya influencia en nuestra vida es omnipresente. Por cierto, ninguna de ellas es europea. También a lo largo de estos años, Internet y los servicios digitales han ido evolucionando y conforme ocurría esta evolución, también la Unión Europea ha ido progresivamente ajustando sus políticas y ha, por ejemplo, priorizado cada vez más la inversión en tecnología de la información y comunicación y ha ido actualizando las normas del mercado interior para permitir el desarrollo de nuevos servicios. En particular, en los últimos 5 años, la Comisión Juncker ha realizado un programa realmente considerable de medidas para la creación de un verdadero mercado único digital, incluidas unas 30 medidas legislativas que, por cierto, casi todas están aprobadas y en vigor, y también un muy amplio abanico de iniciativas de estímulo a la investigación, a la creación de plataformas de cooperación público-privadas en toda Europa, el fomento de la actividad de los centros de investigación, etc. Todo esto ha creado una base importante sobre la que la Comisión von der Leyen ha podido apoyar su comunicación. Ahora, ¿hay algo cualitativamente nuevo o diferente en el paquete digital que la Comisión acaba de publicar? Mi opinión personal es que lo que cambia quizás el mensaje de urgencia política, que ahora es mucho más fuerte. Ahora que ya no hablamos de bits, sino de qubits de la computación cuántica, hay un consenso cada vez más extendido sobre el hecho de que hace falta un cambio de paso de la política europea en este campo, que ha llegado el momento de abrir un debate público de fondo sobre el sitio que Europa quiere ocupar en este futuro mundo digital que va llegando. Y la Comisión von der Leyen parece transmitir el mensaje de que está realmente intencionada a liderar este debate. Cuando hablamos de este próximo mundo digital, ¿de qué estamos hablando concretamente? Todos tenemos experiencia de inteligencia artificial cada día en nuestra vida cotidiana. De hecho, es inevitable que os hayáis topado con varias versiones de inteligencia artificial para acceder a este vídeo. Apple, Google, Facebook y YouTube
hacen una amplia utilización de algoritmos de inteligencia artificial para gestionar sus servicios, para analizar los datos que se crean, se acumulan en el proceso. Si habéis desbloqueado vuestro móvil con vuestra cara o si habéis recibido por correo una sugerencia sobre qué peli ver esta noche o qué personas añadir a vuestras redes sociales, pues ya tenéis ahí algunos ejemplos de utilización de inteligencia artificial. Pero lo que es importante es que, y sobre esto sí que hay una unanimidad de análisis abrumadora, este solo es el inicio de un proceso mucho más profundo. La combinación de la conectividad súper rápida y de muy baja latencia del 5G, el desarrollo de sensores cada vez más inteligentes, un progresivo cambio de paradigma en la computación, pasando del tratamiento en centros de datos en la nube a un modelo más distribuido de edge computing, en el que la computación y el almacenamiento ocurre cerca de la producción o utilización de los datos. Todo esto y mucho más van a abrir la puerta a la explosión de lo que llamamos el Internet de las cosas. Miles de millones de objetos permanentemente conectados a la red entre sí, generando una cantidad increíble de datos que a su vez se convertirán en la materia prima de la nueva economía. Cuesta pensar en qué sector de la economía, qué sector de la sociedad no se verá afectado por esta enorme disponibilidad de datos en tiempo real. Al mismo tiempo, el progresivo incremento en la sofisticación de los sistemas de inteligencia artificial que estarán alimentados por esa masa cada vez mayor de datos y que serán cada vez más capaces de aprender autónomamente, implicará una revolución en la capacidad de extraer valor de estos datos. Se estima que en 2030 el Producto Interior Bruto mundial puede crecer de un 14% debido al uso de inteligencia artificial, un aumento de unos 15 billones de dólares. Este aumento se atribuye principalmente a un aumento de productividad en todos los sectores de la economía y también a la creación de nuevos bienes y servicios que generarán nueva demanda. Las industrias se irán convirtiendo en smart factories, la actividad agrícola en smart farms, las ciudades en smart cities y no hablemos de los avances en medicina, en los transportes, en la gestión de la energía. Total, quien dominará estas tecnologías prosperará. Quien no tendrá una debilidad estratégica considerable. Dicho esto, el planteamiento de la Comisión von der Leyen es bastante simple. Europa tiene que coger este tren. Por eso tiene que darse las herramientas para ser muy competitiva en este nuevo mundo, para sacar el mayor provecho posible de la aplicación en la práctica de la nueva tecnología para la mejora de nuestra vida y de nuestra sociedad. Y es suficiente ver hasta qué punto la lucha contra el COVID-19 depende ya de la utilización de algoritmos de inteligencia artificial, Big Data, modelos de predicción, apps para la adquisición de datos crowdsourced por todo el mundo, para darnos cuenta muy concretamente de qué tipo de beneficios podemos alcanzar. También es cierto que todos los análisis apuntan a que en este momento China y Estados Unidos están mejor preparados que nosotros para beneficiarse de las oportunidades de la nueva economía. Así que sí, parece este un buen momento para ponernos seriamente manos a la obra. En Europa tenemos una base académica, científica muy importante. Nuestra producción científica en las tecnologías clave
es incluso superior a la de nuestros competidores globales, pero somos menos buenos a la hora de convertir las ideas en patentes y de llevarlas al mercado. De ahí la necesidad de disponer de una infraestructura digital sistémica fuerte, de fortalecer el sistema europeo de I+D+I en estos campos, desde la investigación de base hasta la inyección de capital de riesgo en la pequeña startup europea de alta tecnología para darle la oportunidad de transformarse en una empresa de éxito generadora de empleos sin que sea antes adquirida por un gigante del otro lado del océano. Pero, y esto es crucial, el éxito no solo es una cuestión de dinero. Ya que la producción de datos se incrementará de manera exponencial y que, a diferencia de lo que ocurre ahora, estos datos estarán controlados por millones de actores diferentes, para crear valor será necesario poder intercambiar estos datos, poder analizarlos, poderlos convertir en conocimiento, en productos, en servicios. Y para esto es necesario que haya un ecosistema que cree reglas y confianza indispensable para que este intercambio pueda realizarse de forma segura y para que los intereses públicos y de las partes privadas implicadas estén tutelados. De ahí la importancia de la estrategia de datos presentada por la Comisión. Luego, y esto también es muy importante, hay que crear confianza entre los ciudadanos respecto a la utilización misma de la inteligencia artificial. ¿Cómo alguien va a dar poder sobre sí, sobre su vida, a un algoritmo del que no sabe nada, que ha sido entrenado con Dios sabe qué datos y de cuyos errores y decisiones no se sabe si y quién va a responder? Finalmente, ya que seremos tan dependientes de sistemas de inteligencia artificial, también seremos más vulnerables y tendremos que protegernos mucho mejor contra la cibercriminalidad y contra ataques deliberados a nuestros sistemas, nuestra infraestructura de datos, nuestras redes, nuestras comunicaciones. Y creo, es el segundo mensaje político fuerte que transmite la Comisión. Necesitamos crear confianza y seguridad hacia una inteligencia artificial compatible con nuestros principios éticos. El año pasado la Comisión hizo suyos algunos principios éticos esenciales para la aplicación de la inteligencia artificial en Europa. Entre ellos hay el principio de intervención y supervisión humanas, que requiere que en el proceso de aplicación de la inteligencia artificial haya una supervisión o por lo menos la posibilidad de intervención de un humano en caso de necesidad. El principio de solidez y robustez de la seguridad técnica de los productos de inteligencia artificial, la necesidad de respeto de la privacidad e integridad de los datos de las personas, la transparencia en el funcionamiento del proceso de decisión de una máquina de inteligencia artificial y sobre todo la posibilidad de exigir responsabilidades en caso de que haya daños debido a la utilización de inteligencia artificial. Pensemos en la operación de coches autónomos. Un tercer mensaje que transmite muy claramente el paquete digital de la Comisión Europea es, por así decirlo, bastante asertivo. Todo el mundo es bienvenido aquí en Europa si cumple con nuestras reglas y nuestros valores. Las reglas de protección de datos, las reglas de competencia, las reglas de protección de los trabajadores de la gig economy y
la regla de la fiscalidad. No vamos a extendernos sobre las medidas concretas propuestas por la Comisión en este paquete digital, pero sí me gustaría señalar algunas que considero especialmente relevantes y que, sobre todo si sois estudiantes o estudiosos de Derecho Europeo, merecerá la pena seguir atentamente en su futuro recorrido. La Comisión anuncia que presentará una ley de servicios digitales para reemplazar la directiva sobre comercio electrónico, que ya tiene 20 años y ya demuestra su edad. Esta ley de servicios digitales, en particular, definirá las obligaciones de las llamadas plataformas digitales, algunas de las cuales, gracias a los efectos de red y a la progresiva extensión y integración de sus servicios, ha alcanzado el estatus de verdadero guardián de mercado. El año pasado ya se aprobó una directiva que regula algunos aspectos del funcionamiento de estas plataformas, de estos intermediarios digitales, en particular las relaciones entre la plataforma y sus usuarios profesionales. Pero la Comisión ahora estima que, a la vista del enorme poder que detienen algunas plataformas digitales sobre el mercado, sobre los ciudadanos e incluso, como hemos podido ver en algún caso, sobre nuestra democracia, es necesario y urgente reforzar su regulación con una normativa de mayor calado y mayor alcance. La Comisión también anuncia que lleva a cabo una revisión crítica de toda la normativa de competencia para evaluar en qué medida sean necesarios ajustes para adaptarla a las condiciones competitivas de los mercados en la nueva economía. Se plantea estudiar una posibilidad de proponer una ley de datos en la medida en que esto sea necesario para crear las condiciones que favorezcan el intercambio de datos entre empresas y entre las empresas y las administraciones. Sobre todo diría que se apuesta por un aumento muy considerable de la inversión pública y privada en conectividad, despliegue de 5G, pero también ya la preparación del 6G, inteligencia artificial, Big Data, blockchain, supercomputación y computación cuántica. Solamente por lo que se refiere a la inteligencia artificial, la Comisión fija un objetivo de inversión total para toda Europa de unos 20.000 millones de euros al año en la próxima década. Se hace un llamamiento al aumento del esfuerzo y de la inversión en educación y en competencias digitales. Y esto creo que es importante porque potenciar nuestro capital humano es determinante para poder tener éxito en la nueva economía y ya hoy tenemos una brecha importante entre demanda y oferta de trabajo que si no hacemos algo está destinada a agravarse. Más de un tercio de los trabajadores europeos no disponen de competencias digitales básicas, que ya son necesarias en el 90% de los empleos, y hay cientos de miles de ofertas de trabajo para especialistas en tecnologías digital avanzadas que no se pueden cubrir por falta de candidatos cualificados. La Comisión también anuncia una estrategia europea para reforzar nuestra ciberseguridad, incluida la creación de una unidad común europea de ciberseguridad para coordinar la respuesta a las amenazas. En conclusión, veo muchos paralelismos entre la estrategia para la transformación digital y el Pacto Verde.
como en el caso del cambio climático, el cambio tecnológico es un hecho. Va a ocurrir con o sin nosotros. Y las decisiones que tomemos al respecto o que no tomemos ahora van a tener un impacto muy importante y duradero en la vida de todos nosotros, en nuestra economía, en nuestra sociedad. Los dos desafíos tienen una dimensión supranacional absolutamente evidente. De hecho, la misma escala continental resulta mínima para ocuparse de ellos, pero la respuesta que tenemos que desplegar requiere la implicación y la cooperación de un número enorme de actores a todos los niveles, desde el nivel europeo hasta el nivel de cada administración, la implicación del sector privado, hasta el nivel del comportamiento de cada individuo. En ambos casos, la necesidad de actuar frente a estos retos presenta para Europa la oportunidad de ofrecer una visión y políticas de futuro positivas, movilizadoras, contribuyendo a afirmar concretamente ciertos valores que muchos queremos ver asociados al modelo europeo de sociedad, quizás respecto a otros con otras características. Y ambos desafíos nos ofrecen enormes oportunidades para una nueva estrategia de crecimiento, un crecimiento que aporte más valor de lo que consume, que cree valor de una forma sostenible, generando empleos de alto valor añadido. Y especialmente en este momento, en el que estamos a punto de inyectar miles de millones de euros de dinero público en nuestro sistema económico, es muy importante, creo, que miremos más allá de la recuperación inmediata de la salida de la emergencia y que acertemos en las decisiones sobre cómo invertir y en qué, con vistas a poner los cimientos de nuestra prosperidad futura. En este sentido, el debate que se abrirá pronto sobre el plan de recuperación y el próximo marco financiero multianual de la Unión Europea será absolutamente clave. También tenemos que pensar que hay una clara dependencia mutua entre la respuesta que tenemos que dar a estos desafíos. El cambio que tenemos que realizar para implementar el Pacto Verde generará una enorme demanda de soluciones digitales complejas. Y por otro lado, si no tenemos la capacidad de dominar y desplegar en nuestra sociedad estas tecnologías, no vamos a poder conseguir los resultados de mejora de la sostenibilidad que nos proponemos. Por último, pensamos que en ambos casos, frente a estos retos tan fundamentales para nuestra sociedad, estamos hablando de una sociedad compleja, democrática, que tiene que gestionar su adaptación a un cambio profundo, sistémico, y tiene que realizar un complejo arbitraje entre intereses en conflicto. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se realiza esto concretamente? Primero, hay que desarrollar y consensuar una visión compartida del desafío, identificar objetivos estratégicos comunes para Europa en un contexto global. Hay que identificar, reconocer y gestionar adecuadamente los distintos intereses en juego. Luego hay que desarrollar una agenda estratégica con objetivos concretos a medio y largo plazo. Hay que convertir esta agenda estratégica en acciones concretas y luego hay que retroalimentar el sistema, monitorizar la aplicación de estas acciones, corregirlas y hay que gestionar una gobernanza multinivel, una coordinación de recursos
nacionales, regionales, la cooperación entre el sector público y privado, etc. Y en este 70 aniversario de la Unión Europea, quizás sea un buen momento para preguntarnos, si no dispusiéramos del marco que hemos estado creando durante todo este tiempo, todo esto, ¿cómo lo haríamos? Muchas gracias por vuestra atención y seguimos cuidando de nosotros y de los demás con inteligencia, por favor. Hasta luego.